¿Qué tal, compañeros? Allá vamos. ¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Aquí vamos con otro vídeo para enseñaros más cosas y seguir con este tema de los fotograbados. Antes quiero deciros de verdad, agradeceros a todos, agradeceros por la gran acogida, por la muy buena acogida que están teniendo estos vídeos y por vuestros comentarios, muchos dándome ánimos, muchos haciéndome preguntas y algunos diciéndome cosas que hay que corregir. Soy como muy nuevo en esto y de verdad os agradezco a todos, tanto vuestras visualizaciones como vuestras suscripciones, como vuestros comentarios, que sé que son de buena voluntad y de verdad estoy encantado con esta experiencia que estoy siguiendo con vosotros. Bien, una vez dicho esto, vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a seguir tratando el tema de la soldadura de fotograbados. He de deciros que este es un vídeo un poco teórico. No vamos todavía a ver cómo soldamos fotograbados propiamente dicho, sino vamos a ver alguna teoría y vamos a hacer algunas muestras y vamos a entrar en contacto con el soldador. ¿Por qué hago esto? Bueno, realmente hay muchos de nosotros que tenemos experiencia en el mundo de la electrónica, en el mundo de la electricidad y prácticamente sabemos manejar un soldador como un bolígrafo. Pero he de reconocer que hay gente que no ha tratado con un soldador en su vida, no es totalmente nuevo para ellos, y creo que es necesario hacer este vídeo teórico para explicar un poco lo que es la teoría de la soldadura con estaño. Aplicada un poco al latón, no vamos a andar a ver temas de electrónica, por supuesto, en principio, pero aplicada un poco al latón vamos a ver un poco de cómo funciona y cómo se hace una soldadura correcta con estaño en el latón. Ok, una vez dicho esto, pues vamos a proceder a ver el vídeo, si os parece. Bien, pues nada más que volveros a dar las gracias y enviaros un abrazo de Jota. Vamos a tratar de explicar un poco con este gráfico el proceso de la soldadura, que aunque yo ya sé que para muchas personas pues es algo obvio, pero yo creo que se debe de explicar para que lo comprenda perfectamente todo el mundo. Por eso aquí tenemos representado pues a la parte derecha pues lo que sería el soldador con su estaño y su calorcito en el círculo rojo. A parte de abajo sería la base donde vamos a soldar y la parte de arriba pues una piececita que se supone que vamos a soldar. Bien, esto lo he representado así esquemáticamente y es para que veamos cómo tenemos que aplicar el calor, porque al fin y al cabo la soldadura no es otra cosa nada más que eso, que aplicar calor a las partes soldadas al mismo tiempo que aplicamos el estaño fundido que viaja en la punta del soldador, de tal manera que cuando el calor alcance la temperatura adecuada, el estaño fundido se deslice por la superficie de las piezas por capilaridad, creando la soldadura. Bueno, pues aquí lo vemos, cómo aplicamos la pieza en su sitio y a continuación arrimamos calor. Bien, en este punto tenemos que observar que el calor tiene que aplicarse en las dos zonas. Hay que arrimar el soldador a las dos piezas a soldar y que la gota de estaño coincida y toque la superficie de ambas piezas lo más sumo posible. Una vez que lo tengamos en contacto, pues iremos como el calor va subiendo hasta que llega a la temperatura adecuada, se funde el estaño y se queda pegado y se efectúa la soldadura perfectamente como estamos viendo en el rincón. Vale, pues una vez que se ha fundido el estaño, no nada más que nos queda retirar el soldador y habremos terminado la soldadura. Nos quedará comprobar y limpiar y en este momento pues ya tenemos la soldadura hecha. Pues a continuación vamos a ver cómo sería todo el proceso en el tiempo real. Bueno, pues viéndolo todo seguido, vemos cómo vamos aproximando la pieza, la aplicamos, bajamos el soldador, aplicamos el calor va creciendo y al final pues ya retiramos el soldador. Esto es lo que tiene que durar una soldadura, digamos, estándar. Como no estamos aquí para ver los dibujitos, para ver dibujitos animados, vamos a pasar a ver un vídeo real de cómo gestionamos todo esto.
Bueno, pues aquí tenemos preparado para esta prueba que vamos a hacer, para esta demostración, digamos, vamos a hacer esta demostración de cómo debe de ser una soldadura, o vamos a ver una soldadura en concreto. Aquí tenemos nuestra estación de soldadura con el soldador conectado y está regulada a 280 grados, ¿ok? No se ve muy bien en el display, pero a 280 grados está. Tenemos nuestro soldador, tenemos nuestro limpiador y tenemos nuestro estaño. Aquí tenemos, como hemos visto antes, nuestro sujetador para las piezas, nuestras pinzas, la pasta, el flux, fundamental siempre el flux. Y aquí, a ver si lo vemos. A ver si lo vemos aquí. Aquí tenemos las piececitas que vamos a soldar. Vamos a tratar de soldar estas dos y luego estas dos. Son dos piezas que no tienen ningún sentido, es decir, no tienen ninguna aplicación práctica, porque no son dos restos que tengo por ahí yo de muchos fotograbados que tengo. Son dos restos que vamos a soldarlas simplemente para que veáis cómo tiene que ser una soldadura en tiempo real y en vídeo, lo que ya hemos explicado en los gráficos, ¿correcto? Bueno, en primer lugar cogemos el soldador y siempre este acto, siempre soy muy pesado con esto, pero tenemos que acostumbrarnos a que cada vez que cojamos el soldador para soldar, le demos, y cada vez que dejemos el soldador en su soporte, le demos y lo dejemos en su soporte. Sé que soy muy pesado en esto, pero de verdad, si queréis soldar, es fundamental, fundamental. Luego os explico por qué. Cuando tenemos el soldador caliente, como lo tenemos ahora, y para soldar es importante, muy importante, que la punta la vemos ahí. Voy a aumentar el zoom. Ahí está. A ver si consigo enfocar. A ver si enfoca. Vamos a quitar esto. A ver, enfoca. Ahí está. Cuando vemos la punta del soldador, tiene que estar de color estaño, brillante. Vosotros veis aquí el límite entre, digamos, la parte que está brillante y esta parte que está oxidada. Esta parte es fundamental mantenerla libre de óxido. Bien, aquí lo vemos. Cuando tenemos el soldador, la punta del soldador en estas condiciones, que ya hemos visto, vemos aquí perfectamente la parte que no tiene óxido y la parte que tiene óxido. Vemos aquí que está delimitado por esta raya. Siempre cogemos el soldador, lo hemos sacado del soporte, lo limpiamos, ok, y entonces ya podemos coger soldadura, ya podemos coger un poquito de estaño con la punta. Veis, aquí está, veis que se ha quedado perfectamente pegada en el soldador, el poquito de estaño que hay, ok. Con esa gotita o incluso menos es con lo que vamos a soldar, ¿vale? Entonces yo lo voy a limpiar, lo paso por aquí y veis que se ha quedado otra vez perfectamente limpio y brillante la punta de soldadura. Es que es la técnica, es decir, cogemos el soldador, lo sacamos del soporte, limpiamos con el estropajo, cogemos una motita de soldadura, que veis que se ha quedado con esa mínima que tenemos ahí. Es suficiente para hacer a ver si enfoca bien esto. Vale. Ese mínimo que tenemos ahí es suficiente para hacer la soldadura, como vamos a ver, ¿vale? Para hacer una soldadura pequeña, evidentemente, pues si la soldadura más grande, pues tendremos que coger más estaño. Pero es básico. Y luego, una vez que hayamos hecho la soldadura, es decir, que ya no tengamos la bolita aquí, si nosotros lo dejamos así sin limpiar, de que hemos estado soldando, al final se oxidará toda la punta y tendremos que repararlo. Ya haré un vídeo de cómo reparar la punta. Lo haremos y lo veremos a ver, pero para evitarlo y para que la punta nos dure en perfectas condiciones, una vez que hemos acabado de soldar, tenemos que hacer lo mismo. Pasamos la punta por el estropajo, pues simplemente pinchamos así fuerte y lo volvemos a dejar en su soporte. Y una vez dejado en su soporte, pues ya podemos preparar el siguiente fotograbado, lo que sea. Este proceso es siempre el mismo y es muy importante, de verdad. Sacamos el soldador, lo limpiamos, cogemos estaño. Ahí está, lo hemos cogido, lo vemos enseguida el humillo que sale, trabajamos con el estaño, lo usamos, una vez que lo hemos usado, volvemos a limpiar el estaño y volvemos a hacer. De verdad, es la maniobra más importante para soldar, no me canso de decirlo.
Si no hacéis esto, si no os acostumbráis a hacer esto, os frustraréis mucho porque la punta del soldador se oxidará y no seremos capaces ni de coger estaño, ni de soldar, ni de aplicar calor, ni de hacer nada. De verdad, hacedme caso. Bueno, pues vamos con la primera soldadura. Aunque luego veremos ejemplos prácticos, esto ya os digo que es solamente para demostraros la teoría de la soldadura y cómo funciona. Ok, por lo tanto, vamos a sujetar esta basecita aquí en mi sujetador, ya lo habéis conocido, y vamos a tratar de soldar esta piececita, esta bisagra, vamos a tratar de soldarla así en esta posición, de canto, es decir, vamos a abrir el zoom, vamos a cerrar el zoom, aquí, vamos a tratar de soldarla en esta posición, es decir, de pie, ok, vale, para lo cual, como siempre sabéis, tenemos que usar las dos manos. Bien. Una vez que tenemos el soldador caliente, tenemos la pieza en la pinza, que la vemos aquí, la tenemos sujetita, y la ponemos aquí, tal y como hemos visto en el gráfico, la pondremos. Bien, lo primero que hay que hacer es aplicar el flux. Importante, no olvidar nunca, porque si no, no vamos a soldar. Es decir, hay que aplicar flux sí o también, porque si no, no vamos a soldar. Esto es fácil, con la jeringuillita esta se pone, ahí está, una gota. Me he puesto mucho, pero bueno, tampoco pasa nada, por mucho trigo no es mal año. Vale, preparamos el soldador como siempre, como lo hemos hablado. Cogemos estaño, aquí está. Ya tenemos el soldador ahí con la puntita de estaño, que tal y como hemos visto en el gráfico. Aplicamos la pieza, aplicamos el soldador, y este es el tiempo que tiene que estar la soldadura. Y ahí la vemos que ya está hecha. Ahí la vemos, tal y como hemos visto, ya está hecha. Ya está hecha, es tal y como hemos visto el gráfico. Eso es lo que tiene que durar una soldadura para que quede en perfectas condiciones. Ok, ya podemos coger la pieza y si la vemos, a ver si enfocamos, ahí está soldada. Bueno, ha quedado un poco guarripe, pero ya veis que está soldada y sujeta de canto. Y eso es lo que tiene que durar una soldadura. Este es el mismo proceso que hay que hacer para todas. Es el mismo proceso. Así es como tienen que salir las soldaduras. Si para un fotograbado de este tamaño que tenemos, en el tiempo que hemos aplicado el soldador y teniéndolo bien caliente y habiendo hecho flux, no suelda, es porque algo tenemos mal. Tenemos mal la punta del soldador, la tenemos oxidada o lo que sea y tendremos que repararla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra pruebecita, otro más para que lo veáis, simplemente esto es para que veáis la teoría. Luego veremos el soldado de piezas ya con más recorrido, es decir, piezas que ya tienen una utilidad. Estos son simplemente una muestra, ¿vale? Como siempre, ya veis, hago con lo mismo que con los fotograbados, con lo mismo con la mesa de plegar fotograbados, hago aquí. La pieza la deslizo, la coloco donde me interesa, le coloco la puntita en su sitio, sujeto con el dedo. Y una vez que tengo sujetado con el dedo, aprieto aquí con la palma de la mano, aprieto la pinza esta rápida y ya esta parte la tenemos sujeta. Bien, ahora tenemos que aplicar esta otra piececita, esta, que es de muestra, la vamos a soldar aquí de esta manera. La cogemos con las pinzas, vale, la vamos a soldar aquí de esta manera plana, ¿vale? Vale, como la vamos a coger así, la buscamos para agarrarla con la mano izquierda, la vamos a soldar aquí. Vale, y lo mismo, preparamos soldador, como siempre, cogemos una gotita de estaño, no me cabe todo dentro de cámara por el zoom, pero bueno, ya lo habéis visto, ahí está, cogemos una gotita de estaño, una gotita mínima, una cosa muy pequeña, colocamos la pieza en su sitio, con toda la paciencia del mundo, y aplicamos el estaño. Esta soldado un poco más, ¿habéis visto? ¿Por qué no ha soldado? Porque no le he dado flux. ¿Os habéis dado cuenta, no? ¿Os habéis dado cuenta? No he dado flux y no ha soldado la pieza. No ha cogido estaño, no ha soldado la pieza. Es obligatorio, no hay que olvidarse. O sea, si te olvidas, no va a soldar. Lo que hay que pensar es que si no estás soldando, no plantearse aplicar más calor, darle más tiempo, porque lo que está pasando es que estamos haciendo algo mal y ya está. Entonces hay que pensar en que hemos cumplido con todo el proceso. Hemos limpiado el soldador, hemos dado flux, cogemos estaño, una gotita de estaño. Sí puede pasar que no hayamos cogido suficiente y tampoco soldemos, pero bueno, hemos cogido una gotita de estaño y repetimos el proceso. Ahí está.
Ya está. Ya la tenemos soldada. Habéis visto en menos de un segundo. Menos de un segundo. Bueno, no he soldado todavía. Ha sido demasiado corto. Estas cosas pasan, o sea. Ha sido demasiado corto el tiempo y no hemos aplicado bastante calor en la pieza. Se ha aplicado el calor en la base, pero no en la pieza, porque no está haciendo contacto bien. Ahí está. Ahora sí, estamos aplicando calor en la pieza. Soltamos. Como veis, tampoco nada es infalible. Esto hay que cogerle mucha práctica, pero hay que aplicar el calor en las dos zonas, tanto en la pieza como en la base. Es importante, porque si nosotros aplicamos solo en la base, dejamos el estaño aquí, en la base. Y si lo aplicamos solo en la pieza, se queda en la pieza. Hay que aplicar la gota de estaño, tal y como hemos visto en el gráfico, entre los dos elementos, la base y la pieza, y se queda aquí estañado. Por supuesto, si vemos que nos ha quedado la soldadura un poco guarripé, podremos modificarla después ya con habilidad, ya depende de nuestra habilidad y tal. Podemos darle un poquito más de flux y sujetando, así le damos un poquito de crema de esta y sujetando. Si sujetamos aquí perfectamente, podemos darle un poquito más de calor y la soldadura se afinará, ¿ok? Se afinará y será más limpia. Con la experiencia, con la práctica, trataremos de hacer soldaduras limpias para que luego no se vean pegotes en nuestra maqueta, ¿vale? Esta es la teoría del soldado, no hay otra. Esta es la teoría de la soldadura. Y da igual una soldadura pequeña que una soldadura grande, que una soldadura mediana, que una soldadura tal. Como veis, he cogido dos muestrecitas muy pequeñas, precisamente para ver las dificultades que puede haber con unas muestras pequeñas. Por supuesto, en unas más grandes, pues puede haber menos dificultades o no. Ya veremos, os digo de todas maneras, el soldado de piezas concretas. Esto es nada más que una muestra para que veamos la teoría de la soldadura. Sobre todo el proceso. Es fundamental que no se nos olvide ninguno de los pasos. Presentar la pieza, darle flux, limpiar el soldador, coger estaño, aplicar el calor, limpiar el soldador y dejar el soldador en su soporte. Todos estos pasos hay que seguirlos de sí o sí en cada soldadura y veréis como no tenéis ningún problema. Bien, pues por último en este vídeo vamos a ver un gráfico sobre lo que ya hablé antaño. Es la conveniencia de utilizar en algunas ocasiones pinzas metálicas o pinzas cerámicas para utilizarlas de cortafuego en el caso de una soldadura doble. Bien, vamos a ver en este gráfico en el que tenemos una pieza ya soldada en otra pieza a la que tenemos que añadir otra pieza a soldar. Y entonces vamos a ver la conveniencia de utilizar pinzas metálicas o pinzas cerámicas en el asunto. Bueno, pues aquí tenemos una pieza que es la parte de abajo y digamos que ya tenemos una piecita soldada en la parte de la izquierda en la que vamos a tratar de soldar otra pieza más centrada. Bien, pues siguiendo el proceso se trata de lo siguiente. Nosotros vamos poniendo la pieza y le aplicamos el soldador. En este punto vemos que si utilizamos pinzas cerámicas, como pone ahí, el calor se nos va a desplazar hasta la pieza soldada porque no se va a perder en las pinzas, con lo cual podemos correr el riesgo de que la pieza que tenemos anteriormente se nos desuelde. Y esto es peligroso. Por eso en estos casos es más conveniente olvidarnos de utilizar las pinzas cerámicas y utilizar pinzas metálicas. Y aquí vemos como cuando aplicamos el calor, las pinzas metálicas actúan de cortafuegos para evitar que el calor se nos pase hacia donde está la pieza anteriormente soldada, lo absorben las pinzas y así no correremos el riesgo de desoldar la pieza. Esta es la forma correcta de hacer dos soldaduras, digamos, cercanas en la misma pieza. Bueno, compañeros, pues con este último gráfico, con la teoría de cómo soldar dos piezas juntitas para que no se nos desuelde una con la otra, pues acabamos este vídeo que es un poco teórico, no es a lo mejor tan divertido como otros, que prometo que vendrán. Veréis en el próximo vídeo, ya vamos a meternos de hecho con ver piezas soldadas, ver cómo se sueldan y ver algunas piezas ya, digamos, con práctica para soldar. Vale, nada más en este vídeo.
deciros que, como siempre, daros las gracias por haberlo visualizado y por verlo. Espero que os haya servido de utilidad. Es importante comprender la teoría de la soldadura, sobre todo para aquellos que no han soldado nunca. Para los que, por suerte o por desgracia, tenemos prácticas en la soldadura, pues es menos importante. Pero para aquellos que no han soldado nunca, es importante comprender la teoría del calor, cómo se expande, y comprender la teoría de la soldadura, de verdad. Nada más que deciros, daros las gracias de nuevo. Por favor, si le dais al like y os suscribís, pues yo lo agradeceré bastante y me ayudaréis a seguir con este proyecto de, digamos, de muestra de técnicas, y con este proyecto para que perdáis el miedo a soldar y hacer fotograbados y ponerlas en vuestras maquetas y conseguir mejores resultados en vuestros trabajos. Nada más, compañeros, de momento hasta el próximo vídeo. Un abrazo de Jota y saludos, muchos abrazos. Venga, pues vamos a ver soldaduras.